11, 14 y 40, estás acá en la M530. Toda esta semana te estuvimos invitando a la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que te invita a un conversatorio que se llama A las puertas de una nueva estafa, el acuerdo con el FMI y un nuevo ciclo de endeudamiento. Esto va a ser mañana viernes 14 de marzo, 18 horas, en la calle Pasco 255, en la sede de CONADU. Siempre lo invitamos de esta manera, pero nunca hablamos de quién iba a ser el panel. Bueno, el panel va a ser compuesto, entre otros, por Pablo Manzanelli y por Delfina Rossi, dos personas que entienden muchísimo de esta cuestión. Son economistas. Son economistas. Bueno, sí, Pablo es sociólogo, es magíster en economía, es doctor en ciencias sociales, es investigador. Delfina es economista. Delfina es una persona que acaba de publicar un libro muy interesante que les recomiendo. Y la charla de mañana es absolutamente necesaria y urgente, porque no podemos separar de ninguna manera lo que está pasando con los jubilados de lo que está por suceder si todo sigue por los carriles que parecen seguir, que es esta nueva estafa, esta nueva firma a espaldas del pueblo argentino, a espaldas del Congreso, de un acuerdo. Yo no lo llamaría acuerdo, en realidad es una cesión absoluta con el Fondo Monetario Internacional. Una entrega al saqueo, y saber que estaría bueno para esta charla que van a dar Manzanelli y Rossi en la Escuela Nacional Justicialista Néstor Kirchner, que juventudes, si estás con tu pibe, con tu piba ahí dando vueltas por la cocina, o estás escuchando la radio, o estás en el auto, los pibes y las pibas y nuestros jóvenes hijos e hijas son los que no se van a poder jubilar nunca, porque lo que viene a esta entrega al Fondo Monetario Internacional arrodillados es el futuro de las próximas generaciones, que no van a tener la posibilidad de recibir ningún tipo de jubilación cuando sean adultos mayores. Y para esto estamos en línea con uno de los oradores, con Pablo Manzanelli, investigador y coordinador de Cifra Flaxo. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Hacker, Julián Saúd, Marina Glesser, te saludamos de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, a pesar de todo bien. A pesar de todo bien. Antes la coyuntura, digamos, de ayer, de cómo lo viviste, ¿cuál es tu apreciación de lo que sucedió en el día de ayer? No, un desastre, digamos, ¿no? El hecho de si te referís al tema de los jubilados, ¿no? Obviamente. Y bueno, uno ve como el ajuste que primero fue las universidades, que se desparramó por todo el tejido social, que obviamente los jubilados tuvieron una cuota muy importante, empezó a llegar a sensibilizar a una parte distinta, mayoritaria, por fuera del sistema político de la sociedad, ¿no? Con el acompañamiento de los hinchas de fútbol, etcétera, y cómo el gobierno responde a esa reacción con violencia y represión, ¿no? Es lamentable, la verdad. Y además que se ve en este marco de lo que estamos hablando acá, de un acuerdo con el Fondo Monetario, no va a ser otra cosa que profundizar todas esas situaciones de ajuste, de regresividad distributiva, que terminan descomponiendo el tejido social y generando reacción y violencia, ¿no? Pablo, ¿por qué titulan la charla de mañana, a la que están invitados todos los oyentes, en Pasco 255, a las puertas de una nueva estafa, el acuerdo con el FMI y un nuevo ciclo de endeudamiento? Contame la estafa que estamos por vivir. Bueno, el gobierno nos dice que va a tomar dólares para salir del Banco Central, ¿no? Ese es uno de los argumentos, que no sube la deuda, que son fondos frescos. Bueno, todo eso es parte de esa estafa, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos acá, que en realidad no sabemos bien qué es, ¿no? O sea, que piden al Congreso que apruebe un acuerdo que todavía evidentemente no está definido, cuyo monto pueden variar de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia, por decirles algo, de 14.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Puedo aclarar esto, digo, si uno tiene en cuenta que el FMI solo va a refinanciar los vencimientos de capital, estamos hablando, en los próximos 4 años, estamos hablando de 14.000 millones de dólares. Si uno piensa que además de eso se van a pagar los intereses de la deuda, todas cosas que no se especifican en el decreto, ¿no? Y además de eso, las letras intransferibles, estamos hablando de 46.000 millones de dólares, que es obviamente improbable que ocurran, que el gobierno lo quiera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo estafa? Porque el gobierno está planteando tomar
tomar deuda externa con un prestamito de última instancia, que es una deuda exigible, que si el gobierno entra en situación de pagos confronta con los países centrales, que históricamente impuso condicionalidades, que tiene vencimientos más altos, y podemos seguir hablando, compara esa deuda con una deuda entre dos reparticiones estatales, que es una deuda contable, las letras intransferibles, que básicamente donde el Banco Central le da dólares al Tesoro para pagar deuda. Entonces digo, esto es una estafa porque dicen que van a asegurar el Banco Central, pero en realidad lo que van a hacer es tomar deuda. Nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, la van a poner en la reserva del Banco Central y plantean, uno sospecha, de que si quieren sanear efectivamente el balance del Banco Central, no van a utilizar esto para pagar los vencimientos de deuda en los próximos 4 años, que se deberían financiar con dólares que no sabemos de dónde van a salir, porque estamos en un contexto donde las reservas caen, donde la situación externa, la presión externa argentina se debilita fuertemente y por ende todo esto es inconsistente y en definitiva pone de relieve el manotazo de ahogados que está llevando adelante el gobierno para sostener una experiencia de valorización financiera que es de corto plazo. Ahora, para los que no somos duchos en economía, yo hablaba con una compañera, con Valentina Castro, compañera acá de la radio, la explicación, obviamente simplificada, es vos le debías a tus papás, te das vuelta, le pagás entre comillas la deuda a ellos y pasás a deberle al banco. Es una explicación posible esta, ¿no? Pablo, lo que está... Claro, es como vos tomás un crédito, por eso decía, exigible, con muchas condiciones, etcétera, que sería el banco en el ejemplo de Argentina, y tomás ese crédito para pagarle a un familiar que vive en tu propio hogar, digamos, ¿no? Exacto. Porque en definitiva, el Banco Central y el Tesoro son dos reparticiones estatales, que pese a lo que siempre plantea el liberalismo de la autonomía del Banco Central, en realidad no está, y eso es evidente, ¿no? Por lo tanto, digo, se está generando una nueva deuda externa que va a generar complicaciones o va a tornar más insostenible ya una crisis de la deuda que venimos heredando y que no resolvemos, que había incubado Macri y que frente a todo no había logrado resolver. Bueno, Milei la está profundizando y en apenas 15 meses de gobierno está yendo al prestamista de última instancia, que es el que anticipa las crisis en Argentina. Digo, tomemos una dimensión porque esto es responsabilidad en parte de lo que generó el gobierno de Macri con ese endeudamiento irregular e inédito que tuvo con el Fondo Monetario, pero a su vez Milei tuvo circunstancias para poder sortear un poco esta situación, que fue básicamente una devaluación enorme que generó un incremento del saldo comercial en los primeros meses del gobierno, y después el blanqueo extraordinario de 23.000 millones de dólares. Bueno, eso lo rifó Milei. Lo rifó porque hoy en día, después del blanqueo ese fenomenal, que es equivalente a la mitad de crédito del fondo que tomó Macri, no permitió aumentar las reservas, sino solo por unos pocos meses, y hoy tenemos reservas que son inferiores a las del momento en el que se inició los ingresos de dólares por la vía del blanqueo. Claro. Por lo tanto, estamos en una situación muy crítica realmente y que se va a ir profundizando, y más aún cuando los intereses de esta nueva deuda se solapen con los anteriores y generen cada vez más presión sobre las cuentas externas de la economía. Hola, Manzanelli, Marina Glesser te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Claro, lo que decís, me gustaría que la Argentina toda pudiera tomar conciencia o entender e interpretar que este sobreendeudamiento nos lleva a una sobrecrisis de la crisis ya existente, o sea, de esta recesión autoinfligida, una hiperrecesión que indefectiblemente parece ser una catástrofe social si de reservas hablamos. Recién decías que el Fondo Monetario Internacional anticipa un poco lo que va a suceder en términos macroeconómicos en el país. ¿Los anticipa o los provoca? ¿Tiene el Fondo Monetario Internacional interés de dejar de ser acreedor de Argentina?
Mira, no parece. O sea, ¿lo anticipa o lo provoca? Infiere directo en... Sí. No, mira, hay un argumento del gobierno que me parece notable, porque plantea que va a tomar la deuda con el fondo para salir del Banco Central y así bajar la inflación, ¿no? Ese es básicamente el argumento que presentó Milei en la apertura legislativa, después también en la nota que publicó el día en la Nación. Bueno, en realidad cuando uno mira las experiencias en las que Argentina tuvo el Fondo Monetario, que tuvo programas con el fondo, etcétera, en lugar de bajar la inflación la potenciaron. Es decir, la hiper de Alfonsín, el helicóptero de la Rúa, el gobierno de Macri, en todos esos casos el FMI tuvo un papel muy importante definiendo y poniendo condicionalidades en las políticas económicas. Por supuesto que uno puede después conjeturar cuál fue el grado de responsabilidad del fondo, cuál fue el grado de responsabilidad de los gobiernos locales, pero es evidente que tuvieron un papel muy relevante y que eso no ayudó para nada a resolver los problemas de la inflación. Digo, seríamos bastante ingenuos si pensáramos que con Milei sería distinto. En realidad Milei no está solucionando los problemas, va a tener una responsabilidad en la crisis que se viene, que se avecina más temprano que tarde, y el Fondo Monetario claramente juega un papel en eso, y yo creo que sí, en alguna instancia los termina provocando. Bueno, Pablo, entonces mañana los convocamos, viernes 14 a las 18 horas en Pasco 255, sede Conadu. Va a estar junto a Delfina Rossi y otros economistas conversando justamente esto, haciendo una radiografía de la nueva estafa que estamos a punto de ser testigos desde afuera, porque además no estamos pudiendo ni siquiera ver la letra chica de este acuerdo. Pablo, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos mañana. Abrazo. Gracias. Ahí pasó Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, investigador, magíster en Economía, y quiero agregar algo más. Todo esto y la urgencia del gobierno, tanto para no perder el control de la calle como para no perder el control de la economía, que cada vez parece más imposible, esperando desesperadamente algún dólar fresco para sostener un tipo de cambio que a todas vistas parece que está retrasado. Sí, está atrasado, pero esa escasez de divisas a la que referís y que todo el mundo necesita como atraer inversiones y dónde están los dólares, son una escasez de divisas un poco mundiales, digo, no es un problema de restricción externa solo lo que nos acontece en el país. Capaz lo que habría que hacer es engrosar la matriz productiva nacional para poder vivir de pesos y entender que, claro, y hacer que el problema es bimonetario, ¿no? En la fuga, hacer el foco en la fuga, que es lo que finalmente siempre termina poniendo al país. Exacto, patas esa para restricción arriba. externa de los que la hacen acá, claro, el crawling peg, el carry trade y se la llevan para afuera. Es que está bien, porque ellos te proponen devaluar, nosotros hablamos de atraso cambiario, pero sí que no solamente los sueldos, también podría ser una y ellos solución. están especulando, si ellos saben que van a devaluar de acá cuántos meses, lo que se llama dólar futuro. El futuro. Somos Radio AM